Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Happy Talks de los pocos que nos quedan, porque este año, entre que las fiestas han coincidido miércoles y diciembre va a ser corto, así que vamos a aprovecharlos al máximo. Hoy vamos a hablar no sé, vamos a hablar de propósito, vamos a hablar de inversiones con impacto social, con propósito, así que creo que vamos a aprender muchísimo de nuestro invitado de hoy. Vamos a descubrir el impacto social en el mundo empresarial. Antes de presentaros quién está con nosotros, recordaros, vamos a estar unos 30 minutos conversando. Podéis escribirnos todas las dudas que tengáis en el chat. Y nada, 3 puntos. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades a los que nos enfrentamos? El propósito como motor de inversión, y aquí Emilio nos acompaña hoy y nos va a explicar bastante bien sobre todo este punto, y ejemplos de inversión con impacto social. Y nada, pues estamos con Emilio Allanz, es socio y partner de Creas. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme a estar hoy con vosotros. ¿Qué tal, Emilio? Encantado de tenerte aquí, tío. Un, Gracias. un placer, un placer. Emilio, la verdad es que yo vengo hoy dispuesto a aprender al máximo. Me interesa la parte de propósito, me interesa la parte de inversión con impacto. Así que antes de entrar en materia, yo creo que igual nos podrías hacer una intro. Primero, ¿qué es Creas? Que esto yo creo Sí, que estará bien para situarnos. Y luego, si quieres, pues empezamos con cuáles son los retos a los que nos estamos enfrentando como organizaciones. venga, pues fenomenal. Me interrumpís, me preguntáis, si me hago muy largo me hacéis señas y si hay que Venga. aclarar, pues me preguntáis, ¿no? Bueno, Creas es una gestora de impacto, es una gestora de capital riesgo de impacto. Invertimos capital en empresas no cotizadas, en pymes, sobre todo en la parte PI de la palabra ME, o sea, empresas pequeñitas, para ayudarlas en su camino de crecimiento. Eso en cuanto a inversores. En cuanto a inversión de impacto, pues lo que buscamos son empresas en temáticas y sectores muy específicos. Lo que buscamos en CREAS es apoyar a compañías que resuelven retos sociales o medioambientales. Y la mejor manera de saber si uno consigue los resultados que se propone es medirlo. Por lo cual tenemos la intención de cambiar cosas, queremos ir un poco más allá, traer cosas al mercado, a los mercados que igual no existen, y a eso lo llamamos adicionalidad. A lo primero, intencionalidad, y tercero, característico de la inversión de impacto es medir. Gestionamos 30 millones. A día de hoy estamos en proceso de levantar un fondo de 60-70, cuyo primer cierre esperamos hacer el año que viene. Trabajamos sobre todo en España y en la Unión Europea, más o menos 70% en España, 30% en Europa. Y nada, pues aquí andamos, ¿no? Tratando de demostrar que la inversión de impacto tiene sentido, rentable y que puede escalar. Emilio, ¿qué te cuesta más? ¿Encontrar inversores para levantar el fondo o encontrar empresas en las que invertir? Bueno, no tengo duda ninguna, encontrar inversores y más en los Sí. tiempos que corren, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, yo creo que una de las grandes asignaturas que tenemos pendientes, no solo en CREA, sino yo creo que los fondos que ya estamos en el ecosistema de inversión de impacto o de impacto adicional, pues es demostrar track record, ¿no? CREAS llevamos más de 20 inversiones, hemos hecho 6 exits, pero aún así yo creo que todavía nos cuesta el demostrar la rentabilidad de lo que hacemos, y estamos en un momento de mercado complejo. La renta fija vuelve a ser muy atractiva, tenemos una inflación alta, venimos de años donde ha habido mucha inversión alternativa en fondos de todo tipo, no solo de impacto, sino también de venture capital convencional, private equity, infraestructuras, renovables, etcétera. Y vemos a muchos inversores, tanto privados como institucionales, pues por una parte digiriendo lo que han hecho en los últimos años. También vemos que las distribuciones de los fondos en los que ya han invertido están tardando un poco más. Y contra esto, es decir, un entorno un poco más complicado, un entorno más parado, lo que vemos es los vientos de cola a favor de todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Que es inversión con impacto, con sentido, con propósito, porque además es dinero o capital que va hacia sectores que son necesidades, pero también oportunidades de inversión muy claras. Entonces, bueno, pues un poco estamos entre esas dos aguas, pero el entorno es complicado, está fastidioso. Una pregunta sobre el tipo de inversión. Cuando estás hablando de invertir en proyectos de impacto, es decir, con sentido, con propósito, como dices,
¿El horizonte de inversión y el retorno es el mismo que en proyectos convencionales o es a más largo plazo? ¿Hay alguna No, diferencia en esto? yo creo que en teoría no hay concesiones, ¿no? O esa es la tesis que nosotros tratamos de abanderar. Lo que queremos es integrar y demostrar que se puede invertir en compañías que tratan de resolver problemas reales de la sociedad o del entorno y mejorarlo, medirlo y ser rentables, ¿no? Nuestra rentabilidad objetivo en el primer vehículo de los 30 millones que levantamos en 2018 es un 8% neto para el inversor. En el vehículo que estamos levantando es alrededor de un 15% neto para el inversor o 2 veces, si lo medimos en términos de múltiplo, ¿no? ¿Cómo compara esto con otros fondos, no necesariamente de impacto, pero que están un poco en el entorno donde invertimos nosotros? Los fondos de private equity más orientados a capital de crecimiento en compañías que ya tienen evitas positivo, etcétera, suelen estar alrededor de 2 veces neto para el inversor, o sea que en cierta manera convergemos un poco con ese objetivo de rentabilidad. El venture capital, sobre todo el que tiene un sesgo más hacia compañías con un muy alto perfil de crecimiento, pues su objetivo de rentabilidad suele estar más por encima del 20% TIR neta o 3 veces para el inversor, ¿no? Es un poco donde nosotros nos movemos. Si nosotros coinvertimos con un fondo que no es de impacto, nuestro objetivo de rentabilidad es exactamente el mismo que el fondo no de impacto con el que coinvertimos. Entonces, ¿dónde vemos diferencias? Donde vamos a ver diferencias es en la selección de activos que conforman la cartera a la que invertimos. Ahí sí, porque ahí sí que podemos estar eligiendo compañías donde el perfil de rentabilidad no es tan alto como si hubiéramos elegido invertir en otro tipo de compañías, ¿no? Ahí es donde sí que se puede ver algo de diferencia. ¿Por qué? Claro, ¿por qué te preguntaba lo del horizonte de inversión o los tiempos, Sí, ¿no? Entiendo que al final rentabilidades, sí, no necesariamente por tener una empresa con un propósito fuerte, necesariamente tienes que tener una rentabilidad mejor o mayor. Yo creo que es más en función de cómo gestiones ese negocio, del mercado, de los crecimientos y demás. sí. Eh, Primero, perdona, responder a tu pregunta sobre los horizontes. La verdad es que somos inversores pacientes, ¿no? Nuestros horizontes de inversión pues, están entre 5 y 7 años más o menos de media por compañía. claro. Yo creo que es tiempo suficiente para ejecutar un plan de inversión, para llevar una solución al mercado y ver que esta solución puede escalar. Eso respecto a los tiempos y a los plazos. Claro, ahí ¿por qué te hago esta pregunta? Esta es una reflexión mía, no es porque sea así. Lo que pasa es que, o lo tenga contrastado, pero intuyo que, o sea, la mayor parte de los problemas que percibo, tanto medioambientales como sociales, como en una compañía, ¿no? Cuando sufren los empleados, sufren los clientes, cuando hay sufrimiento y hay problemas, lo relaciono directamente con objetivos cortoplacistas, con resultados trimestrales. Es decir, si tú estás gestionando una compañía o un negocio y lo que necesitas son resultados este trimestre, en mi experiencia, todos sufren. Al final acaba sufriendo el medio ambiente, acaba sufriendo el empleado porque le tienes que apretar, acaba sufriendo el cliente porque tienes que pagar a alguien para que llame a un cliente a venderle algo que no quiere comprar porque tienes que hacer estrategias de muchísimo más agresivas. Es decir, pero simplemente es una opinión que se va formando en mi cabeza poco a poco, Emilio. ¿Sabes? A No, más no, corto plazo buscamos resultados, o sea, peores, o sea, más impacto negativo tienes, más difícil es tener el perseguir un propósito, más difícil es el cuidar a la bueno, sociedad, el medio ambiente, cuidar todo, ¿no? yo aquí hay varios mensajes, ¿no? El primer mensaje es el impacto es un objetivo a medio y largo plazo. Si el foco Mm. está en el corto plazo y en la maximización del beneficio, claramente puede haber decisiones que pueden ser opuestas, ¿no? O que pueden ser, o no pueden estar, o pueden no estar alineadas. O sea, eso es así. Efectivamente, en compañías cotizadas, este tipo de tensiones, porque la presión por el trimestre es mucho mayor, pues Claro. evidentemente puede ser más clara, ¿no? Eso un poco en cuanto a ese dilema entre el corto plazo, etcétera. Yo creo que hay otra reflexión muy bonita sobre cuál es el propósito de una empresa, ¿no? No necesariamente es la rentabilidad. Hay algo que tiene que quedar muy claro. La gente come para vivir, no vive para comer. El capital no puede vivir únicamente para engordarse a sí mismo, ¿no? Para cada vez ser más grande. Ahora, para poder sobrevivir es necesaria la rentabilidad. Tú para poder desarrollarte y hacer todo lo que haces en la vida necesitas alimentarte y nutrirte bien. Entonces yo creo que el capital
cumple una función igual. El capital debe estar al servicio del bien común, debe estar al servicio de la sociedad, debe servir para crear riqueza, no para unos pocos, sino realmente para contribuir verdaderamente a que se cree una riqueza que beneficie no solo a los accionistas o a los empleados o a unos pocos, como acabo de decir, sino que verdaderamente mejore la sociedad en la que vivimos o el entorno que es nuestra casa común, ¿no? Yo creo que esto es factible y al final cuando hablamos de los retos que buscamos resolver estamos hablando de 3 grandes temas, ¿no? El tema que tiene que ver con educación y formación vinculada al empleo. Yo hace tiempo hablaba hace años, ¿no? Con una persona y le dije, dame una definición de futuro y dijo, el futuro es un niño. Yo creo que es una definición preciosa, ¿no? Entonces, la educación, por tanto, los niños de la infancia, pero la formación vinculada al empleo, y más ahora en los tiempos de inteligencia artificial, donde ya nos queda a todos clarísimo que unos más que otros nos vamos a tener que reinventar, ¿no? Y es necesario abordar temas como el paro estructural juvenil o el paro senior o el reskilling de tantos y tantas millones de personas en todo el mundo, ¿no? Porque la primera puerta de acceso a la dignidad del ser humano es el trabajo, ¿no? Y esa es una primera pata. La segunda tiene que ver con la longevidad y el cuidado y la mejora de la calidad de vida de las personas vulnerables. No solo hay personas mayores, nuestros ancianos, que eso es como muy fácil de ver, pero bueno, personas con dependencia o migrantes o colectivos o grupos de personas, digamos, que pueden tener situaciones más vulnerables, ¿no? ¿Quién cuida de estas personas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestras pirámides demográficas están invertidas, no hay suficiente gente para cuidarnos, no hay suficiente gasto público para poder atender pues las necesidades y el gasto que implica el cuidarnos con calidad, ¿no? Entonces eso también implica necesidad de inversión y donde hay necesidades también hay oportunidades y por eso hay compañías que son rentables y que van muy bien abordando estos temas, ¿no? ¿Y qué decir del medio ambiente? Yo creo que eso es mucho más accesible, más entendible, está más encima de la mesa desde renovables, que España sabéis y sabemos que es una gran potencia, a todo tipo de modelos relacionados con los cambios de hábitos de consumo, economía circular, agricultura regenerativa, etcétera, ¿no? Entonces, esos son un poco los temas en los que nos centramos y al final yo creo que la inversión de impacto o el impacto es una palanca de creación de valor. Realmente en la medida que las empresas empiezan a tener en cuenta pues a los beneficiarios de lo que hacen, igual pueden diseñar mejores productos, igual pueden acceder a nuevos mercados, igual a la hora de atraer talento, tanto senior como no senior, es más fácil, o atraer capital, ¿no? Entonces las compañías empiezan a entrar en un círculo virtuoso. Entonces estamos en un momento de cambio de sistema. Venimos ya desde hace tiempo entrando en esta dinámica, pero cada vez mayor, ¿no? Yo pongo un ejemplo, antes del COVID, hace 20 años, hablar de ir al terapeuta era prácticamente un acto suicida, ¿no? Era algo que se hacía de manera hasta clandestina, salvo en Argentina. Hoy en día en España, salvo en Argentina, ¿no? Esos llevan muchos años. Pero en España, hoy en día, ¿quién no tiene un coach? ¿O quién no va al terapeuta? ¿O quién no tiene un amigo que lo ha hecho o lo va a hacer o lo hará con toda la normalidad del mundo, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, yo creo que porque la conciencia en general de todo el mundo va aumentando, ¿no? Creo que todos somos conscientes de que el número de incendios en muchas partes del mundo aumenta, de que hay cosas que están pasando, ¿no? Independientemente de si nos ponemos muy científicos sobre las causas de las cosas, pero la acción del hombre parece que puede tener efectos sobre mucho de lo que sucede, ¿no? Y nos damos cuenta de que la desigualdad es un problema grande, aunque pensemos que la calidad de vida que ha aumentado en general ha cortado la brecha de la igualdad, la realidad es que no. Hace poco escuchábamos a Ronald Cohen, que es uno de los padres de la inversión de impacto, diciendo que hace 50 años la brecha entre los CEOs de las grandes multinacionales de Estados Unidos y las personas que en las empresas cobraban menos era apenas de 10 veces. Ahora mismo esa brecha es de más de 50, ¿no? Entonces es un ejemplo de un índice de desigualdad. Espera, yo tengo que aquí en Happy Force algo tenemos que hacer y yo mañana revisamos los Bueno, salarios. algo hay que cambiar, ¿no? Efectivamente. Exactamente, esto no puede ser. Es un dato mucho Emilio, tenemos una regla que el CEO no puede ganar más del doble que la última persona. O sea, que el que claro. gana más. Pues Esto ha dicho 50 veces, yo con 49 me conformo. Pues imagínate por dónde andamos en muchas multinacionales del mundo, ¿no? Y eso es un dato. Y el cambio climático, pues yo creo que pues también estamos ahí, ¿no? Hablaba con una persona de una grandísima compañía de Almería que decía el milagro agrícola de Almería acaba en 10 años, ¿no? O sea que, bueno, uno se puede poner vendas para no ver las cosas, pero la realidad es tozuda y nos acaba atrapando. Entonces yo creo que hay 2 grandes desafíos mundiales, globales, que tienen soluciones complejas porque no se pueden resolver desde un solo lugar, desde un solo país.
El cambio climático, la desigualdad, la podemos ver a la vuelta de la esquina. En Almería, porque hablamos del impacto en nuestra agricultura y en ese pulmón que es esa zona, o en términos de desigualdad, pues viaja por Aluche y realmente te das un baño de realidad por Carabanchel o por otras zonas de Madrid y rápidamente te das cuenta de la realidad, ¿no? Entonces, eso pues habilita, yo creo que plantearnos una pregunta y es, ¿quién quiero ser yo? ¿Qué quiero hacer con la vida? ¿Qué huella quiero dejar? ¿Qué propósito quiero tener, ¿no? ¿A qué quiero dedicar? ¿Qué quiero que digan de mí cuando muera? Esa es una pregunta bestial. Yo me di cuenta que no quería que dijeran de mí, este es un chico, un hombre, un señor que le hizo ganar a sus inversores un 20% de TIR. Más allá de que lo consiga o no, que estoy en ello y de momento no voy tan bien, pero no es algo que en el fondo creo que nos mueva a nadie, ¿no? Creo que nos mueven otras cosas. Y sin embargo, lo que nos mueve nos cuesta mucho llevarlo a lo que hacemos. Salvando distancias con vosotros, que ya Sergio sé que andáis por ahí, ¿no? Pero que es parte de un cambio que estamos tratando de hacer. Es que aquí, Emilio, yo una de las cosas que me matan es, no sé si sería una falacia o sería, en nuestro entorno es, por ejemplo, el impacto sería pues tratar bien a las personas, ¿no? Ponerlas en el centro de la organización. Y la cantidad de veces que llego a ir. Bueno, claro, es que ahora mismo lo que estamos preocupados es de que haya dinero y de que la empresa sobreviva. Cuando ya ganemos dinero, entonces nos podremos preocupar de la gente. Y digo, no, esto está, es un, o sea, esto es un error de concepto. Es como decir, bueno, ahora mismo estoy cargándome el planeta, pero ya cuando gane dinero, entonces ya empezaré a hacer cosas para cuidar el medio ambiente, ¿no? Y Bueno, aquí. yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Yo creo que si nos vamos a Maslow, yo creo que por una parte están las necesidades reales que hay que satisfacer. Hombre, si yo estoy huyendo de un león porque me come, no me hables de propósito. La verdad es que esa es una realidad. Otra cosa es la percepción de la realidad y si verdaderamente estamos ante una situación de peligro donde realmente tenemos el foco puesto en la supervivencia y entonces ahí hablaríamos de la escala de valores, prioridades, etcétera, 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 organizaciones disfuncionales que las hay y muchas, como bien sabéis vosotros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema complejo. Habrá casos donde efectivamente hay compañías que están atravesando momentos de gran crisis, de gran dificultad, y habrá otras situaciones donde simplemente lo que tenemos es un grupo de personas o unos valores que igual no están bien alineados o necesitamos cambiarles un poco las gafas o hacer cosas, ¿no? Claro, Yo pero creo para mí, que... Emilio, Sí. espera, o sea, claro, para mí, cuando tú validas o le das, o sea, cuando realmente pones de relevancia el propósito y tus valores, es cuando vienen mal dadas, porque cuando todo es, ¿sabes? Cuando todo es bonito y es verano, es maravilloso, pero realmente yo creo que es en época de dificultad, es ahí cuando tienen que verse realmente los valores, ¿no? Y si realmente estás vinculado con el propósito. Aparte, que para mí la esencia sería, hombre, es que haciendo las cosas bien, ¿no? Buscando este impacto, esto es lo que nos tiene que dar el crecimiento y lo que nos tiene que dar el... O sea, Yo, si no, hay algo ahí que prefiero... Pues como decirte, una definición de los valores para mí de la empresa son aquellas cosas por encima de las cuales cierras la compañía. No es, mira, es que como ahora tengo que sobrevivir, guardo los valores en una caja, hago lo que sea y luego lo vuelvo a sacar. No, no, o sea, si me tengo que pasar por encima de los valores, pues cierro la empresa y me dedico a otra cosa, ¿no? totalmente, o sea, yo creo que hay un valor que es la resiliencia, que es muy, muy útil en momentos de zozobra, de crisis. Yo creo que los valores, y ahí podríamos incorporar el propósito, que es un poco el sentido de las cosas y la dirección Mm. con la que nos conducimos en un grupo, en una empresa o en nuestra propia vida, si está alineado el propósito de la empresa con el personal, eso es magia y es mucha suerte. Entonces, la resiliencia necesita faros, necesita una guía y el propósito es una de ellas, ¿no? Yo creo que es muy importante entender varias cosas. El propósito no es un conjunto de palabras bonitas, no es una declaración del ego con rosas. A veces encontrar el sentido de la vida conlleva atravesar desiertos y vivir lo que un poco los místicos hablan de la noche oscura del alma, ¿no? Yo creo que hay que ser valiente para poder hacer ese viaje interior. Ulises, en la famosa epopeya de Ítaca, pues tuvo 40 años viajando, ¿no? Para llegar a ser un hombre sabio. Pero la realidad es que merece la pena, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, un poco respondiendo o comentando lo que tú dices, pues la resiliencia
el tener valores, el tener un propósito, el conocerse a uno mismo, el que una organización se conozca y sepa hacia dónde va y realmente se agarre a esto cuando las cosas vienen mal dadas, me parece que es una virtud. De hecho, yo creo que los emprendedores sociales tienen una ventaja sobre los que igual solo están haciendo para ver si dan el pelotazo o para ver si ganan mucho dinero o tienen solamente una mentalidad de crecimiento muy enfocado en el top line, que no quiere decir que sean malas personas, que yo creo que eso no es de lo que trata esta charla, ni muchísimo menos. Pues a lo mejor en momentos de dificultad el anclaje a realmente el por qué estoy haciendo eso, ese back to basics que es tan esencial, pues igual no es tan claro, ¿no? Entonces, el tener un propósito fuerte, el tener un sentido. Mira, decía Mark Twain que hay dos momentos en la vida que son los más importantes para un ser humano. Uno es el momento en que nace y otro es el momento en el que descubre por qué. Entonces, yo creo que si hay algo que hacer en esta vida es descubrir para qué estamos aquí. Y una vez que lo vas descubriendo, porque es un viaje, o vas intuyendo, o vas viajando, pues intentar cada vez de ser un poquito más coherente, ¿no? Oye, ¿Podrías Emilio, contarnos? Ay, disculpa, ello, que quieres preguntar algo. Sí, sí. sí, es que o sea, yo me he quedado casi en el inicio, porque decía que creas, lo que hacéis es apoyar compañías que resuelven retos medioambientales, luego nos has hablado de no sé, diferentes, no acciones, sino sectores donde os dirigís, pero más allá de indicadores numéricos y más allá de fijarnos en empresas, en impacto medioambiental, educación, formación, o sea, ¿qué datos os fijáis de la compañía, más allá de los numéricos, ¿eh? O sea, ¿cuál es el impacto que está teniendo en el medio ambiente? No sé eso cómo se mide. O sea, ¿qué es en qué os fijáis? Sí, a ver, nosotros lo que hacemos es a partir de desafíos sociales y medioambientales que queremos resolver o que nos gustaría que las empresas abordaran, ¿no? Lo que hacemos es buscar a través de bases de datos, de nuestro network, bueno, etcétera, 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 eso para otro día, pero lo que hacemos es tratar de dar con compañías modelos de negocio que realmente buscan proponer soluciones escalables, rentables, a algunas de estas cuestiones. Lo he mencionado un poco antes, ¿no? El abandono escolar, el desempleo juvenil, la inclusión de migrantes, desempleo senior, el cuidado de personas vulnerables. Si luego hago un tema un poquito más granular, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para monitorizar o seguir las constantes vitales de personas que viven solas y cómo podemos trabajar sobre la soledad, que es un tema yo creo que bastante relevante también? Bueno, etcétera, 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 ¿no? O cómo podemos hacer una agricultura que sea regenerativa, bla, 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 bla. Entonces, esos son los temas sobre los que queremos incidir. Lo tenemos distribuido por fundamentalmente 6 o 7 grandes bloques y a partir de ahí lo que hacemos es subdividir. Con esto buscamos compañías, ¿no? Entonces, para cada topic sí que tenemos una serie de indicadores que son un poco los con los que vamos a trabajar con los equipos directivos para poder saber, oye, si nosotros invertimos en una compañía que lo que busca es reducir el abandono escolar, ¿cómo vamos a saber si lo estamos consiguiendo? Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es vincular el plan de negocio, el top line, con algún indicador de impacto. Entonces hay un desafío de sector, no solo de CREA, sino más allá, que es cómo podemos empezar a comparar impactos entre compañías del mismo sector y eventualmente cómo podemos comparar impactos entre compañías de diferentes sectores. Bueno, en ese viaje andamos porque los lenguajes comunes los estamos desarrollando a nivel europeo y mundial as we speak, como se dice, pero estamos en ese viaje, ¿no? Entonces, en función del tema que queremos abordar, identificamos indicadores que nos pueden dar, que nos pueden servir para monitorizar si estamos o no cumpliendo esos objetivos. Trabajamos con las compañías, los equipos directivos en los KPIs y los objetivos que vamos a tratar de conseguir, vinculándolos al plan de negocio. Y eso es lo que vamos trabajando y lo que vamos siguiendo, ¿no? Luego, Cuéntanos, respecto... Emilio, disculpa, Sí. antes para que no se nos escape, porque no sé si lo Mm. puedes hacer, pero me encantaría que nos dieras algunos ejemplos, ¿no? De compañías muy chulas o algo, o, bueno, cosas que a ti te gusten. Entiendo que las 20 que habéis invertido en el primer fondo, todas os encantan, pero no sé si puedes compartir alguna empresa curiosa desde el Sí. punto de vista de impacto y A que ver, yo sea súper os cuento motivador. dos, por ejemplo, os cuento dos. Si veis que no es suficiente, pues me cuento alguna más. Una que igual es así como más una Ironhack, es una compañía que lo que hace es formación en habilidades digitales
para personas que están en situación de desempleo o para gente que quiere cambiar de carrera o para compañías que lo que están tratando de hacer es reciclar fuerzas ¿no? Iba a decir fuerzas de venta, no, para reciclar plantillas, ¿no? Para intentar evitar despidos y simplemente pues actualizar los skills de parte de sus empleados, ¿no? Y esto es una tendencia que cada vez está cogiendo más fuerza. Y lo queremos hacer de manera accesible, al menos en un porcentaje sustancial. Oye, dos indicadores muy importantes. ¿Cuál es la empleabilidad que tienen estos programas? Y ahí establecemos unos mínimos y lo vamos monitorizando porque es uno de los elementos fundamentales de la compañía. Y dos, ¿qué porcentaje de las personas que vamos formando están becadas, ¿no? Con dos tipos de programas financieros para poder hacer estas formaciones accesibles. Bien becas directas, que pueden venir o no de la compañía o de algunos partners con los que trabaja, o modelos de financiación que son, no sé si los conocéis, Income Sharing Agreements, donde básicamente el repago de una deuda está en función no de una cuota fija mes a mes, sino de lo que vas ganando a futuro y de lo bien que te va en la vida, ¿no? Que yo creo que le da un elemento de variabilidad al repago de un préstamo y que yo creo que tiene mucho sentido precisamente para estas compañías que lo que están haciendo es formar a la gente y darles nuevas oportunidades. Eso, por ejemplo, Ironhack. Kida. Kida es una compañía de atención a domicilio para pacientes crónicos y complejos con la hipótesis de que, uno, los pacientes quieren estar cuidados en casa, dos, la persona que está bien cuidada en casa le ahorra dinero al sistema porque los costes de rehospitalización o el número de rehospitalizaciones o de visitas al médico bajan. Pero para hacer todo esto necesitamos dos grandes elementos. Uno, tener cuidadores que estén formados y que tengan condiciones dignas en cuanto a condiciones de trabajo se refiere, que pertenezcan a una comunidad, el salario que cobran, etcétera, etcétera. Y que tengamos un vínculo tecnológico de tal manera que la monitorización de un paciente desde el sistema de salud, sea público o privado, se pueda hacer de manera coste efectiva, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, indicadores con los que hemos trabajado. Uno, pues que las personas que trabajan con esta compañía, se llama Kida, por cierto, las cuidadoras, porque fundamentalmente son mujeres, pues tienen que cobrar un porcentaje X por encima del salario mínimo interprofesional. Desde que hemos invertido en la compañía hasta ahora, el gobierno nos ha subido el SMI un 30 y pico %, y aún así nosotros seguimos defendiendo un porcentaje que ha ido decreciendo, pero que hoy es un 4 o 5% por encima del SMI, ¿no? Y eso es un elemento importante. Otro elemento importante es la percepción de calidad por parte del servicio que ofrece Kida. Y ahí tenemos dos indicadores. Uno es el NPS, que yo creo que es un score que conocéis bastante bien o que se conoce en el mercado, y otro es un cuestionario en base a indicadores técnicos, clínicos, etcétera, bueno, pues que vamos pasando a las familias al principio, durante y al final de una intervención, ¿no? Entonces son cosas que vamos midiendo. Establecemos indicadores de dos tipos. Hay indicadores de escala, es decir, indicadores que van creciendo a medida que la compañía crece. Por ejemplo, el número de becas que concedo, número de cuidadoras que tengo empleadas o que están. Y luego hay indicadores que se llama de profundidad, que lo que miden es el cambio en sí mismo independientemente de la escala, ¿no? Pues la calidad percibida de un servicio es la calidad, es mejora o empeora independientemente de cuánta gente estemos atendiendo. ¿Sabes Perdona. lo que me encanta, Emilio? Tío, te he preguntado por dos ejemplos de empresas y aparte de explicar el valor, en ambas lo que has explicado es aquellos indicadores de impacto que medís, que es brutal. Total, Porque hablas con total. otro inversor y lo que te hablan es, esta gente está creciendo un 5% mensual, los otros han facturado no sé cuánto más, nosotros, Bueno, y yo, o sea, aquí no te hemos pillado, aquí has bueno, pasado con nota, Kida, has pasado con nota. Kida, Es decir, Kida, Kida invertimos en 2020 en una compañía que facturaba menos de medio millón. A finales del 19, Kida facturó 300.000 euros más o menos. Hoy en día la compañía va a cerrar, y no sé si debo decir esto en el mercado, pero bueno, cerca, muy por encima, por no dar el dato exacto, pero muy por encima de los 5 o 6 millones de euros en menos de 3 años, ¿no? O sea, quiero decir que integramos el impacto con el top line, que nos interesa mucho el crecimiento, nos interesa mucho la rentabilidad, el margen de vida. O sea, somos gente que al final venimos del mundo financiero. Lo que pasa es que creo que las finanzas, como he dicho al principio, el rigor, los estándares, las buenas prácticas y la experiencia que traemos de nuestras vidas profesionales pueden estar al servicio de apoyar emprendedores y compañías que están cambiando las cosas y que están mejorando la vida de los demás, ¿no? Resolviendo problemas medioambientales. No he hablado de este tema, pero por ejemplo, Smiley, que es una compañía que está en nuestro portfolio también, lo que hace es alimentación orgánica para niños y bebés. Hacen desde potitos a cereales y snacks para niños.
y lo hacen con un 70% menos de azúcares que cualquier otro producto top of the shelf del supermercado. Entonces, cuando tu familia necesitas darle algún potito a tu bebé y no puedes todos los días de su infancia hacérselos en casa porque es una utopía, en algún momento tienes que ir al supermercado. Bueno, pues los de Smiley comparados con los de Ero ahorran muchísimo azúcar, entre otras cosas, ¿no? Es una compañía, ya que estoy y acabo, pues que cuando invertimos en 2021 facturaba unos 3-4 millones y este año va a acabar con 12, ¿no? Entonces es una compañía que también está creciendo mucho y bien. Os he contado 2 ejemplos de las que van bien. Si me preguntas en otro podcast, ahora háblame de las que no van bien, lo hago. También hay de todo. Yo tengo curiosidad, Emilio, si invertís en alguna que tenga impacto medioambiental. Bueno, es verdad que la de Smiley es un impacto fundamentalmente dirigido a la salud y a la obesidad infantil. Smiley también trabaja con proveedores locales y con proveedores ecológicos 100%, pero realmente la motivación de la compañía no es únicamente por esto, ¿no? Desde el punto de vista del impacto medioambiental, lo que hemos trabajado es en economía circular, por ejemplo, en el ámbito de la moda. Invertimos en una compañía que está tratando de desarrollar un modelo muy similar para que la gente no se líe con Vinted, que trabaja fundamentalmente en Europa, en Latinoamérica, sobre todo en México y Colombia, ¿no? Creemos que la tendencia hacia la reutilización, al reuso de la ropa, es absolutamente brutal. Y creo que es una gran parte fijaos, para que os hagáis una idea, hay una empresa equivalente a lo que podría ser un Inditex en Francia, que se llama Kiabi, ha declarado que el 50% de su facturación en menos de 10 años tiene que venir de ropa de segunda mano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una gran tendencia, viene una legislación potente que se va a empezar a implementar, o mejor dicho, la ley que ya está en vigor, pero que en 2025 empiezan a aplicarse algunas condiciones de esa ley, va a poner mucha presión en las grandes marcas. Inditex lleva ya muchos años apoyando e invirtiendo y, bueno, si uno va siguiendo las noticias, pues el sector está cambiando mucho, ¿no? Entonces, una prenda que en vez de destruirse, se reutiliza, supone un ahorro de CO2 brutal, supone un ahorro de agua, bueno, y ahí es un poco donde vendría el impacto medioambiental. Otra compañía de economía circular en la que invertimos es una compañía que lo que es la competencia de back market en el centro de Europa, en los países de la zona Dutch, y que lo que hace es un marketplace para la venta y reacondicionado de productos electrónicos, ¿no? iPhones, tabletas, móviles, incluso electrodomésticos. Y es una compañía que la verdad es que va como un cañón. O sea, va muy, 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 muy bien, ¿no? Luego, en estos temas que tienen que ver con la circularidad, que tiene un impacto claro en temas de CO2 o de gestión de residuos electrónicos o etcétera, hay que reconocer que en España vamos muy atrás en cuanto a cultura. O sea, comparado con los franceses o con los alemanes, estamos años luz culturalmente como sociedad, ¿no? Pero bueno, hay que ir haciendo pedagogía todo lo que se pueda. Oye, Emilio, para terminar, déjame, aquí Martí te pregunta, porque dice, Sí. antes los bancos te decían, tanto tienes, tanto vales, y ahora te dicen, vales lo que vale tu red de contactos. Entonces dice, oye, cómo valoras a tus clientes? Bueno, yo creo que nosotros somos un canal y tenemos muchos clientes. Nuestros clientes fundamentales son nuestros inversores. Y no sé la pregunta de cómo los valoramos, qué quiere decir. Igual no sé si se refiere a cómo valora, entiendo, a las empresas en las que invertís. Entiendo que igual se refiere a eso, ¿eh? ¿Cómo los valoramos? Bueno, yo creo que eso queda para otro capítulo. Bueno, yo creo que ahí, al ser inversores y tener una mentalidad financiera, pues yo creo que lo hacemos como cualquier otro inversor. Pues en función, si la compañía ya tiene EBITDA y es más o menos grande, pues utilizaremos múltiplos de EBITDA. Si está solo facturando, pues tendremos que ver un poco los planes y ver si hacemos descuento en flujos de caja, utilizamos múltiplos de ventas, tener en consideración, bueno, muchas cosas, ¿no? Es una pregunta compleja, pero diría que un poco yo creo que ahí hacemos un poco lo que hace el mercado, ¿no? Yo aquí, Emilio, quería preguntarte por la parte de vuestros inversores, ¿no? De los que financian los fondos. ¿Tenéis algún criterio para elegirlos? Es decir, o miras de dónde viene el dinero, porque claro, estaba pensando que te viene una empresa, ¿no? Que se está cargando el medio ambiente y te dice, no te preocupes, yo quiero meter aquí 3 o 4 millones, que es mi manera Claro. de contribuir. Entonces, hay Bueno, un poco de conflicto. No sé si hace yo, tipo o de criterio sea, de no me inversión. las daré yo de ser Santa Teresa de Jesús,
porque diré No más bien estamos que no. para ir rechazando millones, pero... Exacto, no nos hemos visto en esas. Así que nunca digas de esta agua no beberé. La verdad es que no estamos ahí. Yo creo que todavía tenemos un tamaño relativamente pequeño en el mercado. La gente que ha apostado por Creas o ha apostado por nosotros, yo creo que tenemos inversores de varios tipos, institucionales, tipo el Fondo Europeo de Inversiones y el ICO, donde su vocación fundamentalmente es generar cambio y dinamizar ecosistemas para dinamizar este tipo de inversión. Tenemos inversores privados donde lo que ven es una manera de diversificar su portfolio de inversión y ayudar a un equipo para hacer un tipo de inversión que tiene sentido y que además puede ser rentable. Es decir, frente a la inversión convencional de maximización del beneficio o a la filantropía pura y dura, pues yo creo que existe la inversión de impacto que te puede dar un poco, con matices y etcétera, pero lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y hay gente que está dispuesta y que le gusta y quiere darle un cierto sentido a su inversión o a parte de ella, ¿no? Eh, Luego tenemos algunas instituciones religiosas donde yo creo que cualquiera que más o menos siga la doctrina social de la Iglesia, las últimas cartas, etcétera, pues la inversión de impacto está muy en el centro de lo que preconiza y de lo que, de hecho, pues sugiere que tiene sentido para la Iglesia hacer, ¿no? Eh, y luego te diría que desde el punto de vista más institucional, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos, etcétera, yo creo que cada vez más hay una inquietud y un interés para poder poner la inversión de impacto o la inversión ESG en sus carteras, ¿no? Algunos lo hacen por convicción, otros lo hacen porque es lo que hay que hacer, otros lo hacen porque además la ley cada vez se va poniendo más exquisita y va forzando a que los grandes inversores tengan activos denominados sostenibles o de impacto, etcétera. Pero bueno, en ese caso, la verdad es que tampoco nos corresponde a nosotros ser jueces de nadie, ¿no? No. Si viniera alguien con ese lobo disfrazado de cordero, pues, hombre, yo creo que trataríamos de ser coherentes con lo que hacemos, ¿no? Pero no nos hemos visto en esas. Bueno, ya directamente yo creo que ya se filtra, ¿no? Depende por el tipo de inversor, ya directamente se autofiltran. Sí, sin duda. Lo que sí que nos gusta y sí que nos parece muy bien, porque yo creo que ayuda es tener inversores muy profesionales que realmente no solo, digamos, tengan un sentido de movilizar dinero y de canalizar recursos hacia este tipo de inversión, pero que al mismo tiempo nos ayude a cada vez más profesionalizar la manera en la que aportamos valor a las compañías, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso nos viene muy bien. A veces no te gusta tener a alguien que te hace un poco de pinche tirano y que te va subiendo la barra, pero la realidad es que nos viene bien. Oye, Emilio, para acabar, déjame que te haga dos preguntas. ¿Qué libro nos recomendarías y a quién te gustaría que invitásemos a los Happy Talks de Happy Force? Sí, esto, para que no parezca que lo he improvisado, lo tenía apuntado. Yo creo que el libro lo tengo muy claro, además me he hablado varias veces de la palabra. Yo recomendaría El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es un libro, yo creo, bastante conocido, escrito por el propio Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración, perdió a toda su familia durante la Segunda Guerra Mundial, a su mujer embarazada, a sus padres, etcétera. Y él se planteó por qué hay gente que sobrevive a pesar de las abominables condiciones, a pesar de todos los sufrimientos que se pasa en los campos de concentración, ¿no? Él era psiquiatra y, bueno, digamos un poco que desarrolló toda su teoría en este precioso libro, que no entra en detalles escabrosos, pero sí que un poco se gestó en esa época tan dura. El hombre en busca de sentido. Yo creo que eso es un buen libro para cualquier persona que quiera indagar un poco más sobre qué es eso del propósito, por qué es importante, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué otra cosa me habías dicho? Perdona, Sergio. El ¿A libro. quién te gustaría que invitásemos a...? Pues mira, yo creo que sería interesante traer a Sebastián Ros del IES aquí. Él es un emprendedor con bastante experiencia a sus espaldas, es el Entrepreneur in Residence del IES, acaba de lanzar, yo creo que la segunda o tercera convocatoria de un programa para compañías que están escalando, para equipos emprendedores en fase de escalado, lo cual tiene mucho sentido y además es un hombre que está muy vinculado al chapter español de capitalismo consciente, ¿no? Con lo cual yo creo que es una persona idónea para hablar precisamente de eso, de compañías, de emprendimiento, de escalar, de propósito y además hacerlo desde ese lugar tan fantástico que se viese. Así que os animo a que lo invitéis.
Súper. Genial. Oye, no sé si Alex tiene alguna pregunta o se va a quedar con las ganas de preguntar que tenemos que cerrar. No, no, Alex. me he quedado a gusto. Ya hablaremos con Emilio cuando queramos multiplicar por 100. Emilio, ha sido un placer tenerte con nosotros. Nada, igualmente equipo, que vaya muy bien. Un gusto saludarte, Sergio, conocerte, Rivers, y estamos en contacto. Nos vemos en el camino, chicos.